Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las noticias del corazón que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es para explotar. Vamos a desgranar los detalles de un conflicto que ha dejado a muchos boquiabiertos, algo que se ha interpretado como una explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, algo que sinceramente se está calificando como inaceptable por algunos sectores. Así que si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus estrellas favoritas, de los dimes y diretes que a veces se escapan de los sets de rodaje y de las redes sociales, quédate conmigo porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta aventura. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado exactamente? Los rumores y las especulaciones llevan tiempo flotando en el aire, pero parece que esta vez, la tensión ha llegado a un punto álgido. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que nació en las pantallas y que muchos esperábamos que trascendiera más allá, ha estado bajo un escrutinio constante. Si bien ambos han mantenido una postura más bien reservada sobre su vida privada, las cámaras, los paparazzi y las redes sociales a menudo se encargan de filtrar detalles o de crear narrativas que a veces distan mucho de la realidad. Sin embargo, en esta ocasión, parece que la chispa ha saltado de una manera un poco más directa, o al menos así lo interpretan muchos de los seguidores y observadores de la vida de estos dos actores turcos tan queridos a nivel internacional. Se dice, y esto es lo que ha generado la controversia, que Demet Özdemir ha tenido una reacción muy fuerte, un explotar, que se ha interpretado como un desahogo, una respuesta a algo que Can Yaman ha hecho o dicho. Los detalles específicos de esta supuesta explosión son un poco difusos, pero las conjeturas apuntan en varias direcciones. Una de las teorías más extendidas sugiere que podría estar relacionado con comentarios o acciones de Can Yaman que Demet considera irrespetuosas o que afectan negativamente su imagen o su vida privada. Recordamos que ambos han sido parejas en la exitosa serie Erkenci, y esa química en pantalla, sumada a su evidente cercanía fuera de ella, generó una oleada de fans que esperaban una relación real y duradera. Lamentablemente o quizás por cuestiones de la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Lo que ha hecho que esta situación se califique de inaceptable es precisamente la forma en que se ha manifestado esta supuesta reacción de Demet. Algunos medios y fans sugieren que la manera en que Demet ha expresado su descontento, ya sea a través de un comunicado, una publicación en redes sociales o incluso declaraciones a la prensa, ha sido percibida como demasiado directa, o quizás ha revelado un nivel de conflicto que no se esperaban. Es importante recalcar que la información que circula es, en gran medida, especulativa. Los actores suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen públicamente y las interpretaciones de sus acciones pueden ser muy variadas. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan mediáticas, cada gesto, cada palabra, cada silencio, puede ser analizado y diseccionado hasta el infinito. Podríamos estar hablando de una cuestión de límites. Quizás Can Yaman ha cruzado alguna línea, o ha hecho algo que Demet considera una invasión a su espacio personal o profesional. Es posible que se trate de comentarios que ella percibe como inapropiados sobre su carrera, su vida amorosa actual, o su comportamiento en general. O tal vez, la explosión, se refiera a una reacción a las constantes especulaciones de la prensa o a la presión mediática que a menudo recae sobre ellos. Demet, conocida por ser una persona reservada y profesional, podría haber llegado a un punto en el que sintió la necesidad de defenderse o de poner las cosas en claro. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la narrativa mediática esté exagerando la situación. A veces un simple malentendido, una conversación privada mal interpretada, o incluso una estrategia de marketing para generar interés, puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y es fácil caer en interpretaciones erróneas. Analicemos un poco el contexto. Ambos actores gozan de una enorme popularidad, no solo en Turquía, sino en muchos otros países donde sus series han sido un gran éxito. Can Yaman, en particular, ha sabido capitalizar esa fama, participando en proyectos internacionales y acaparando portadas. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado con una carrera sólida, demostrando su talento y versatilidad. La presión de mantener esa imagen pública, de satisfacer a los fans,
y al mismo tiempo de proteger su vida privada, debe ser inmensa. ¿Qué significa inaceptable en este contexto? Podría referirse a varias cosas. Para algunos fans, quizás la explosión de Demet ha sido interpretada como una falta de profesionalidad o una reacción exagerada a algo que Can Yaman ha hecho. Otros podrían considerarlo inaceptable si creen que Can Yaman ha sido el causante de esta situación, y que su comportamiento ha sido inapropiado o irrespetuoso hacia Demet. La percepción de la audiencia es crucial en estos casos, y a menudo, las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se expresan opiniones muy polarizadas. Si nos basamos en las pocas informaciones que han trascendido, se podría inferir que Demet ha sentido la necesidad de marcar un límite firme. Tal vez ha habido una serie de incidentes o una situación específica que la ha llevado a este punto. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. La constante exposición mediática y las especulaciones sin fundamento pueden ser agotadoras y perjudiciales. Hay quienes especulan que la causa podría estar relacionada con declaraciones de Can Yaman sobre su relación pasada con Demet, o sobre su vida profesional que ella considera que no son precisas o que la afectan negativamente. Por ejemplo, si Can Yaman ha hecho comentarios sobre su tiempo juntos que ella no comparte, o que la ponen en una situación incómoda, sería comprensible que reaccionara. Otra posible interpretación de inaceptable podría estar relacionada con la forma en que se ha manejado públicamente la ruptura o la tensión entre ellos. Si se ha filtrado información privada, o si las declaraciones públicas han sido poco éticas, esto podría haber provocado la reacción de Demet. El mundo del espectáculo a veces se nutre de los conflictos, y no es raro que se magnifiquen los problemas para generar audiencia. Es crucial ser cautelosos al juzgar. No tenemos todos los detalles, y lo que vemos y leemos son a menudo versiones editadas de la realidad. Lo que para uno puede ser una explosión, para otro puede ser una defensa legítima. Y lo que uno considera inaceptable, otro puede verlo como una reacción necesaria. Sin embargo, el hecho de que se esté hablando tanto de esto, y que se califique de inaceptable, indica que la situación ha tenido un impacto significativo en el público y en los medios. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el ojo público y de las presiones a las que están sometidos los famosos. Si analizamos las reacciones en redes sociales, podemos ver una división de opiniones. Algunos defienden a Demet, apoyando su posible reacción y criticando a Can Yaman. Otros, por el contrario, defienden a Can Yaman, o critican la forma en que Demet ha actuado. Esto demuestra lo apasionada que es la comunidad de fans y lo mucho que les importa la vida de estas estrellas. En resumen, la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y lo que se ha interpretado como una explosión de ella contra él, está envuelta en misterio y especulación. Lo que sí es claro es que ha generado un gran revuelo y ha sido calificado de inaceptable por algunos sectores, lo que nos hace preguntarnos sobre los detalles que aún no conocemos. Podría tratarse de una defensa de límites personales, una respuesta a comentarios inapropiados, o simplemente una reacción a la intensa presión mediática. Sea cual sea la razón, esta historia sigue dando de qué hablar y es un ejemplo más de la complejidad del mundo del espectáculo. Así que para ir concluyendo, hemos explorado las diversas interpretaciones y especulaciones en torno a la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, y por qué algunos consideran esta situación como inaceptable. Hemos hablado de la posibilidad de que se trate de una defensa de límites, de comentarios inapropiados, o de la intensa presión mediática que ambos sufren. Es importante recordar que en ausencia de información oficial y detallada, gran parte de lo que discutimos se basa en rumores y en la interpretación de las acciones de figuras públicas. El mundo del espectáculo, con su constante escrutinio, a menudo nos presenta situaciones complejas donde la verdad puede ser difícil de discernir. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en esta análisis. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la reacción de Demet es justificada? ¿O creen que hay algo más en juego? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can Yaman,
para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.